de un vaso, un housing, una portamembrana, quieran llamar, pues vería esto. Asumamos que es un vaso que tiene dos membranas. Membrana uno, membrana número 2. ¿Listo? ¿Qué encuentro yo acá? Este vaso o este housing tiene la alimentación por la tapa. ¿Listo? Entonces, por un lado entra la alimentación del agua. ¿Listo? Entra hacia la membrana. La membrana tiene en un extremo un empaque. ¿Listo? Ese es un sello en U. Ese sello se expande y toca contra la pared del portamembrana por dentro. Al hacer sello ahí, obliga a que el agua entre a través de la membrana. Al obligar a que el agua pase a través de la membrana, pues hace nuevamente el recorrido que habíamos mencionado, espiral, en espiral, hasta ir hacia el tubo permeable. Entonces, el agua que no pasó, que se rechazó en esta membrana, recordemos, hay una alimentación, un rechazo, pasa a la siguiente membrana. Y lo mismo, tiene un empaque que hace sello también. Entonces, ¿para qué? Para obligar a que el agua que me rechazó mi primer membrana pase a la segunda membrana. Y si tuviéramos 3, 4, 5 u 8 membranas, es la misma dinámica. Entonces, lo que me rechaza el uno pasa al siguiente vaso y lo que me rechaza ese vaso pasa al otro y lo que me rechaza ese vaso pasa a la siguiente membrana. Perdón. Entonces, siempre es importante la posición de este anillo. Este anillo, este o-ring, este empaque, como lo quieran llamar, siempre va hacia el costado de la adición. Es decir, que si yo tuviera este anillo no acá en esta parte, está mal instalada la membrana. ¿Listo? Es importante, es cuando se va a ingresar la membrana, se ingresa por el costado que no tiene ese empaque. ¿Qué más tiene? Al final de la tapa, aquí hay un collar que no está ilustrado, pero es un collar que se llama un collar antitelescopeo. O sea, un telescopio, ¿cierto? Cuando se ensambla, pues queda así compacto y si usted lo saca, pues se estira. Algo así es un fenómeno que sucede con las membranas y se llama el telescopeo. Y ese telescopeo se da cada vez que arranca la membrana o cuando hay paradas por cambios de presión o simplemente por incrementos de presión del elemento. Entonces ese collar pues permite o evita o reduce más bien, mitiga el fenómeno de telemembrana. Entre cada membrana, recuerde que cada membrana termina con un tubo, hay un tubo conector. Ese tubo conector tiene unos empaques y simplemente hace sello con el tubo de permeado de la membrana. Entonces, lo que hace es una junta, prácticamente. Él lo que hace es hacer el trabajo de una junta. ¿Listo? Con unos empaques, ¿para qué? Para que el permeado, o más bien para que el rechazo de las membranas no se me mezcle mi permeado y no haya motivo o no se dé lugar a una contaminación. En la alimentación hay un tubo, ¿cierto? Que va al final de la alimentación y también en el rechazo que me conecta a mi tapa. Mi tapa acá tiene unos empaques, tiene una forma específica y lo mismo hacia el final. Dado que aquí alimentó por la tapa, pues muy seguramente ese vaso va a salir también va a tener dos puertos, el del centro y en el otro extremo por la tapa otro puerto. Si este es el de alimentación, este vendrá siendo mi puerto de concentrado o rechazo. Entonces ya vamos ingresando, hay varios términos: alimentación, permeado, así vamos a llamar siempre al agua que se produce en la membrana. Y mi concentrado o rechazo, el agua que no pasó por la membrana y que lleva todas las sales que fueron removidas. ¿Listo? El collar. Por acá algunos llevan unos pequeños elementos o dispositivos plásticos que evitan que la membrana haga este movimiento. El o-ring, y pues prácticamente eso es lo que tiene. ¿Listo? Y un vaso. Estos vasos pues tienen unas abrazaderas para soportarlas hacia la estructura metálica de las cuales ustedes pues donde se ensambla el equipo. Eso es prácticamente el corte de un vaso, ¿sí? ¿Qué puede pasar? Que mi vaso no tenga la alimentación por la tapa, sino que lo tenga por un costado. Entonces, generalmente, entonces son los vasos que llaman, esto lo llaman end port, puerto final o puerto, sí, puerto final, y side port o puerto lateral. Entonces, ustedes tienen su configuración con puerto en la alimentación o puerto lateral, como quieran. Igual funciona bajo el mismo principio. Simplemente lo que vamos a hacer es que no existiera este canal. No existe este canal, esto aquí estaría sellado, esta línea, y lo que hago es un puerto por acá que me alimenta el agua por este costado. Es la misma, digamos que cumple la misma función. ¿Cuáles son mejores? Pues constructivamente los puertos lateral, porque hay menos consumo de tuberías a la hora de ensamblar. Los puertos de entrada o alimentación por la tapa requieren de más tubería, ¿listo? De resto es lo mismo. Funcionan de la misma manera, ¿listo? Estos vasos de presión para membranas de 4 pulgadas por 40, otro concepto que vamos metiendo, 4 por 40 significa 4 pulgadas de diámetro, 40 pulgadas de largo. Pueden venir en acero inoxidable 304, en acero inoxidable 316, vienen en fibra de vidrio y los de fibra de vidrio, pues los de acero inoxidable generalmente toleran 300 psi y los de fibra de vidrio pueden tolerar presiones desde las 200 hasta las 1500 psi. ¿Listo? Entonces, para aguas de mar utilizamos vasos de fibra de vidrio.